Buenas noches a todos. Iniciamos este día, 9 de noviembre del 2021, la clase de Introducción al Estudio del Derecho. Antes de iniciar la clase, debo de decirles a ustedes que las notas de los laboratorios ya están en la plataforma. Solamente que tengan algún problema, como les dije en su momento, de lo que respecta a cualquier pago que haga falta a la universidad, pues no lo van a poder ver, ¿verdad? Porque yo ni reporté esa situación. No obstante, ya se los había dicho a ustedes, ¿verdad? Que era una de las indicaciones del examen para establecérselo, ¿verdad? Entonces, solamente eso. Si logran verlo, pues obviamente ahí van a estar, ¿verdad? Ya las notas ya están subidas de ustedes. No sé si lograron verlo, Jonathan, William, Priscila, Juan José. Sí, sí vi mi nota. Ok, gracias. Aún no, licenciado, no lo he visto. Yo voy a corroborarle que Ok. Yo no he revisado, licenciado. Ok, gracias. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Lick. Ok, ¿logró ver sus notas? Sí, Lick, correcto. Ok, bueno. Muchas gracias. Ok. Bueno, esta noche vamos antes de todo eso, ¿verdad? Y volverles a recordar, ¿verdad? Que el examen final va a ser para el 2 de diciembre en la hora de clase. No va a ser por las 24 horas, sino que en la hora clase de ustedes, ¿verdad? El examen final, ¿verdad? La otra cuestión. Okay. Bueno, hola. Bueno, veo que Mercedes se salió. Bueno, inicio la clase también con Jonathan, Rodolfo, Juan José, Priscila y William Mauricio, ¿verdad? También decirles también a ustedes que es necesario, como se lo dije desde el día 1 de las clases, que ustedes estén, ¿verdad? De manera permanente en las clases, ¿verdad? El hecho que ustedes no estén, ¿verdad? Eso da a causar, como se lo dije, de que hasta, bueno, el 80% exige la universidad que tenga asistencia a ustedes para sus evaluaciones, ¿verdad? Y eso, pues, perdona que se los insista, pero es necesario que estén, ¿verdad? Para ello. A menos de que haya una justificación, si las haya, ¿verdad? Tendrían que comprobarlo, ¿verdad? Se los he dicho un montón de veces esta situación. Bueno. En esta noche vamos a iniciar con el tema de las teorías sobre la interpretación constitucional y sobre todo la interpretación constitucional y de las leyes, ¿verdad? En esto, pues, debo de decir, bueno, hablar con ustedes, ¿verdad? Del tema que nos es necesario, pues, sobre la interpretación que puede haber sobre la Constitución. Y aquí hay una serie de teorías, ¿verdad? Sobre la interpretación constitucional que da a la larga, pues, del tiempo que han ido haciéndose, pues, para profundizar sobre el tema. Sobre las teorías según ven ustedes la diapositiva, ¿verdad? Las teorías de John Marshall y la interpretación constitucional, ¿verdad? Permítanme. Buenas noches, Karina. Karina, buenas noches. Karina, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, ¿logró ver sus notas, Karina? Sí, Lick, ya, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, bueno, se une Karina a la clase, ¿verdad? Pues como les decía, ¿verdad? Han habido varias interpretaciones sobre la Constitución, lo que ha habido de la interpretación de la Constitución, ¿verdad? Y debo decirles que pueden, de la diversidad que hay, como pueden ver ustedes acá, ¿verdad? Hay varias teorías que se han dado, como es la teoría de John Marshall y la interpretación constitucional, donde se habla de la aplicación de la supremacía constitucional. También la teoría normativista de la interpretación del derecho de Hans Kelsen, ¿verdad? Teoría de Rudolf sobre la interpretación constitucional. También está la teoría de Teodor, ¿verdad? Y sobre la interpretación siempre constitucional y su método de tópica de jurídica. La teoría de Peter sobre la interpretación constitucional y su método de la comparación constitucional, ¿verdad?
así como la teoría de Conrad sobre la interpretación constitucional y su método hermenéutico concretizador, ¿verdad? También ha habido otras interpretaciones constitucionales, como la noción de la interpretación constitucional, la importancia de la misma, ¿verdad? Los tipos de interpretación según el sentido y el enlace, modelos de interpretación constitucional, la interpretación constitucional en El Salvador y los modelos que vamos a ir viendo, ¿verdad? En toda esta noche, si lo logramos ver, pues si no, pues de los días que restan sobre esta materia, ¿verdad? Entonces, bueno. Sobre ello, pues debo de decirles, ¿verdad? Y ya entrándonos a la teoría de John Marshall y su interpretación constitucional en aplicación de la supremacía constitucional, el juez Marshall en 1800, al formar parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, supone que para interpretar la Constitución es necesario tomar en cuenta el sentido literal de la disposición, tal cual lo dice, ¿verdad? Y propone que se debe entender las palabras por su sentido popular o el espíritu que hubo, pues, lo que lleva una aceptación generalizada del concepto dicho sentido que se recoge de la forma en que la palabra fue empleada, pues, en eso basándose en la interpretación, ¿verdad? Y en ese sentido, la interpretación de la misma no puede ser ni tan restrictiva que no permita el conocimiento, ¿verdad? De la norma, ¿verdad? Que no puede ser así un sentido restrictivo, ¿verdad? O que no permite incluso el conocimiento general, ni tan extensiva que abarque sentidos que no contemplados pues en la disposición. Y, o sea, no obstante, esa interpretación que puede arrojar el sentido de la palabra o la disposición que debe ser aquella que permite la efectividad de la misma, pues, pero será errónea entonces la que produzca, ¿verdad? La nulificación de la disposición, pues, a darle otro sentido, lo que se establece la literalidad de la misma, pues. Por otra parte, es necesario que el intérprete tenga en cuenta las implicaciones de las disposiciones con otras disposiciones constitucionales y el contexto en el cual fue creada, en el sentido de la ubicación de una disposición dentro del texto constitucional y que puede dar líneas de cómo debe ser la interpretación, ¿verdad? El juez Marshall era un tanto renuente para tomar las interpretaciones constitucionales como punto de partida para sus decisiones, pues porque consideraba que si el texto de la Constitución era lo bastante claro y no generaba conflicto en la aplicación del juez, lo único que tenía que hacer es aplicar sin más la disposición, pero si ésta necesitaba ser interpretada, debía tomarse en cuenta los aspectos intrínsecos y extrínsecos de la intención del constituyente. Por último, cabe destacar que el juez Marshall incursionó pues en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Estadounidense, que operativizaba el principio de la supremacía constitucional en el sentido pues que fue el primer juzgador que interpretó en primer momento la Constitución y no una ley, pues dándole características de normas jurídicas y dejando atrás las perspectivas de la misma que era un documento político, ¿verdad? Eso para el caso, pues, de la teoría de John Marshall, ¿verdad? Para ese sentido. Ahora bien, la teoría normativista de la interpretación del derecho de Hans Kelsen hablaba, para ese autor, pues, el derecho está formado por conceptos eminentemente jurídicos que se han positivizado por el legislador. Es decir, todo lo jurídico se ha positivizado porque se ha extraído por el legislador y lo ha plasmado en un documento. Y de tal manera que el intérprete, ¿verdad?, del derecho solo cuenta con la disposición jurídica y su contenido, ¿verdad? En ese sentido, dicho intérprete no puede en ningún momento utilizar o hacer referencia a contextos o situaciones externas que no se encuentren dentro de un plano jurídico. Y este tipo de interpretación fueron y son utilizadas para interpretar la Constitución, siendo claramente positivista, ¿va? Para Kelsen, la interpretación es una operación del espíritu que acompaña el proceso de creación del derecho
al pasar de la norma superior a un inferior, y según Kelsen, no solo se interpreta cuando el juez va a aplicar la ley, emitiendo así la norma individual referida al caso concreto, que viene a ser su sentencia, sino también cuando el Poder Legislativo legisla, para lo cual tiene que aplicar la Constitución y para cuyo efecto no puede dejar de interpretar la Carta Magna. Él sostiene que hay también una interpretación de normas individuales, sentencias judiciales, órdenes administrativas, actos jurídicos, etcétera, ¿verdad? Y en síntesis, toda norma es interpretada en la medida que se desciende un grado en la jerarquía del orden jurídico para su aplicación. Para Kelsen, entiende que la interpretación es un acto de voluntad, pues la creación de la norma individual está destinada a llenar el marco libre establecido y dejando por norma general la norma interpretada y aplicada. Por lo tanto, la norma superior es un marco abierto a varias posibilidades y todo acto de aplicación es conforme a la norma si no la hace de este marco, pues en cambio lo llena de alguna manera posible, decía Kelsen, ¿verdad? En su teoría. Ahora bien, en la teoría de Rudolph sobre la interpretación constitucional, él hablaba que el fundamento de la teoría, de su teoría, pues, es que la Constitución es el ordenamiento jurídico del proceso de integración, ¿verdad? Al tiempo que la normativiza los valores sobre los que existen de acuerdo entre los ciudadanos, pues, especialmente los derechos fundamentales. En su teoría, Rudolph pues hacía referencia a que la Constitución debe ser interpretada desde un método científico espiritual, ¿verdad? Cultural de valores y principios que tienen relación unos con otros. La interpretación constitucional se relaciona con la naturaleza política del derecho constitucional, la cual ya no es solo jurídica, por lo que requiere de una nueva metodología y aplicativa, pues. Es decir, como decir, la interpretación que le daba, pues, se relacionaba con la naturaleza política del derecho constitucional, la cual no solo era jurídica, pues, por lo que requiere de una nueva metodología aplicativa con preponderancia, ¿verdad? De los criterios políticos y no así de los jurídicos, invitando a la ponderación, ¿verdad? De los bienes constitucionales de precedencia, de tal manera que la interpretación no puede privar de esos valores solo para restringirlos, prevaleciendo el que se considere tiene predilección, ¿verdad? Por la Constitución, remitiéndola al contenido axiológico, ¿verdad? Y el valor histórico de los mismos, adoptándolo por el constituyente, ¿verdad? Así pues las normas constitucionales no solo se mantienen en un sistema de valores, pues, sino que tales valores ostentan una relación gradual e interconexa, ¿verdad? En grado de mayor o menor importancia, ¿verdad? Rudolph conoce la posibilidad de que una interpretación constitucional de carácter evolutivo y de amplia flexibilidad para la adaptación de las normas a circunstancias sociales y políticas dominantes en un tiempo y espacio específicamente para la conformación práctica de mutaciones constitucionales. Cuando hablo mutaciones constitucionales, el cambio que pueden haber, ¿verdad? Que aunque este tema igual, ¿verdad? Van a verlo ustedes en la materia de derecho constitucional, van a ver que es una práctica de mutaciones constitucionales que, según Rudolph, habla porque el derecho constitucional debe garantizar en su calidad el sistema integrativo, el cumplimiento de una tarea que está sujeta al cambio y una labor que es necesaria realizar siempre de forma óptima. El método científico espiritual que hablaba, pues este método se basa en la teoría de Rudolf, para quien la Constitución no puede entenderse pues solamente como un estatuto de organización, sino como una forma para que los ciudadanos participen en actos de decisión política del Estado sin estar sujetos a ninguna limitación normativa. Es decir, la interpretación de la Constitución está encaminada a desentrañar pues el sentido de una norma, articulando las normas a una interpretación espiritual real de la comunidad que la suscribe, ¿verdad? Eso pues para la teoría de Rudolph, ¿verdad? La teoría de Teodor, perdón, habla de situaciones que
Teodoro, habla sobre situaciones que pueden interpretarse, ¿verdad? Es decir, o sea, obviamente de la interpretación de la Constitución, perdón, pero dada la complejidad normativa que él entendía, pues, lo jurídico-político de la Constitución y la insuficiencia de la lógica formal y sus métodos tradicionales o renovados de la interpretación de la ley, se ha planteado un método abierto de razonamiento concreto, y este está orientado a interpretar un problema específico que debe resolverse, así como los lugares comunes, ¿verdad? O tópicos, ¿verdad? Que convergen en el proceso de interpretación jurídica. La interpretación tópica no parte de concebir un canon de reglas de interpretación previamente establecidas en la Constitución, dado que su carácter parcial e interpretable discrecionalmente, sino que utiliza el contenido normativo y el sistema dogmático no constitucional en tanto puntos de vista que le acerquen o le permiten la solución del caso que debe de interpretarse. Es así como él hablaba que la apertura del material normativo constitucional que se utiliza en la interpretación del problema posibilita un continuo perfeccionamiento del derecho en una suerte de ensayo y error, ¿va? Dada la estructura de la norma constitucional que es más abierta y menos detallada que otros ordenamientos jurídicos, ¿verdad? En tal sentido, las disposiciones constitucionales, debido a su carácter complejo y heterogéneo, son concebidas como punto de vista para la interpretación antes que como normas obligatorias de aplicación literal, ¿verdad? Y con ello, pues el intérprete se convierte, decía, ¿verdad? Que el intérprete se convierte en un sujeto de decisiones acerca del problema que ha de resolver, para lo cual no usa un marco normativo constitucional a priori, sino solo como un horizonte que ilumine la solución del caso que debe interpretarse, ¿verdad? Buenas noches, Yajaira. Buenas noches, Yajaira. Yajaira. Bueno, entonces veo que ya no se conectó, me parecía que sí. Bueno, siguiendo con la clase, pues les digo, pues en ese es cuando hablaba, pues, de no usar un marco normativo constitucional, ¿verdad? A priori, decía él, ¿verdad? Sino como un horizonte que ilumina la solución del caso que debe interpretarse, hacía él, pues, esa, valga la redundancia, interpretación de lo que se debe ser la interpretación de la Constitución. Por eso, pues, de alguna manera, en la interpretación tópica a la jurisprudencia no se le ofrece con antelación el sistema, sino los problemas, ya que no puede efectuar una selección de problemas desde un sistema constituido de antemano, pues, y antes bien, pues, debe efectuar desde el respectivo problema propuesto de una selección del sistema, que de alguna manera decía que buscara el tiempo necesario, pues, hasta que haya encontrado una solución a medida y una solución adecuada, ¿verdad? Sin embargo, el peligro es que el intérprete se queda insertado en la nuda realidad y en consecuencia debe desde la interpretación tópica, el parámetro interpretativo basado, pues, en la norma opera como una norma a los controles éticos sociales, ¿verdad? Y de la opinión pública, pues, que se hayan sometido a intérpretes del derecho. Ese método tópico problemático que hablaba él, pues, hablaba que la tópica es una técnica del pensamiento que se orienta hacia el problema y que pretende otorgar los elementos para saber cómo hay que comportarse en una situación semejante a fin de no quedar detenido, ¿verdad? Ese era el método tópico problemático que él establecía. O sea, la tópica es una técnica de pensamiento igual, ¿va? Que se orientaba hacia el problema, al punto, pues, y que pretendía otorgar los elementos para saber cómo hay que comportarse en una situación semejante a fin de no quedar detenido, ¿verdad?
estancado en esa interpretación que se pudiese ser, ¿verdad? De una manera ligera o errónea, ¿verdad? De hacerlos. Entonces, aquí, pues, él daba esa situación, ¿verdad? Ese método. Ahora bien, con la teoría de Peter, la teoría de Peter hablaba, este autor, sobre la interpretación y su método de comparación constitucional, pues sostenía que incluso, pues, que la interpretación constitucional es peculiar por razón de su objeto, y esto debe determinar los métodos interpretativos que deben observarse y la forma que deben emplearse. Su posición respecto a la interpretación constitucional se basa en premisas, decía él, premisas en las cuales decía que primero, pues, se adhiera a un sentido amplio de interpretación jurídica. Esto, pues, en el sentido que quien aplica la Constitución y la interpreta, ¿verdad? Y destaca la importancia de la interpretación realizada por los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, él para eso decía que se debía haber un sentido, que se diera un sentido amplio de interpretación jurídica, ¿verdad? También hablaba de que la Constitución no solo debe ser entendida como un texto jurídico, sino también como un estadio cultural. Esto es, en la aplicación del texto jurídico por los órganos del Estado y por los miembros de la comunidad. Entre las constituciones de los diferentes países derivadas de su propia historia constitucional, se puede afirmar la existencia de un tipo de constituciones democráticas que han implementado en el mundo libre, ¿verdad? Ahora bien, Haberle, pues, postulaba algunas reglas de interpretación de las constituciones que comparten los elementos característicos del tipo de constitución desarrollados en el mundo occidental, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XX. Se destaca, pues, las reglas de alguna manera, o sea, él destacaba reglas que de alguna manera daban un contexto de interpretación de la Constitución, y decía, y para hacer esa interpretación de la Constitución debía haber un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque para él era que debía revisar las interpretaciones de la Constitución realizadas por otros órganos, que debe de emplear los métodos de interpretación con diferente rigor. Así, el revisar la constitucionalidad de una ley que se encuentra especialmente legitimada tendría que considerar, pues, la amplia participación social que hubo en su aprobación, y de ser flexible también, mientras que podría analizar con mayor rigor la constitucionalidad de una ley y que en su aprobación fue menos expuesta a la discusión pública, ¿verdad? Daba un segundo supuesto, aparte de que decía que debía de haber un tribunal constitucional, también decía que en cuanto al derecho procesal constitucional, ¿verdad? O sea, lo procesal, ¿verdad? Debe de desarrollarse nuevas formas de participación de las diversas potencias públicas como intérpretes no judiciales de la Constitución. Y al respecto, Haberle, pues, de alguna manera afirma que el derecho procesal constitucional se vuelve un pedazo del derecho, ¿verdad? Un pedazo del derecho, decía, de la participación democrática, ¿verdad? O sea, esa apertura que podía darle, pues, se volvía un pedazo de derecho de participación democrática. Apertura procesal, ¿verdad? Para integrar valga la redundancia, ese proceso que se estaba sustanciando. Ahora bien, una tercera podemos decir, pues, que reconoce la aplicación de los métodos que integran el tradicional canon de la interpretación jurídica. Ese tradicional canon de interpretación jurídica estaba, pues, la interpretación así gramatical de todo lo que decía su disposición, lo histórico que llevaron a hacer esa disposición, lo sistemático, ¿verdad? Y lo teológico, o sea, de los valores, ¿verdad? Que llevaron toda esa situación a la interpretación de la Constitución y que agrega métodos de comparación constitucional. Esos métodos de comparación constitucional hablaba que la adopción de ese método de comparación se justifica a partir de que se acepte la existencia de un tipo básico del Estado constitucional, al cual aspiran todas las constituciones del mundo libre. Pues la comparación permite identificar los elementos de este tipo de constitución que son propios de todo Estado constitucional conforme a las teorías expuestas, ¿verdad? Por Haberle, pues,
y la comparación jurídica no se traduce solamente en un cotejo de texto jurídico, sino una comparación cultural, que esto implicaba que la interpretación debe de tomarse en consideración la historia y las prácticas constitucionales, ¿verdad?, del país cuya constitución analiza a fin de encontrar lo común y lo individual de su propia constitución, ¿verdad? Entonces, ahí vemos esa teoría de donde se establece, ¿verdad?, de Peter Haberle sobre la interpretación constitucional y su método de comparación constitucional, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca ver también la teoría de Conrad, ¿verdad? Él hablaba siempre de la interpretación constitucional y su método hermenéutico concretizador, ¿va? Propuso un método, más bien quizás un procedimiento que hacía que a fin de hallar el resultado constitucional correcto y fundamentar ese resultado de un modo igualmente nacional y controlable, a diferencia de otras teorías, es un método que no se inserta dentro de una teoría más amplia de interpretación jurídica, sino que busca dar soluciones a los problemas, a la problemática concreta de la interpretación de las constituciones. Esas premisas, ¿verdad?, de las partes de planteamiento que hacía Conrad Hesse, ¿verdad?, de alguna manera son variadas, pues, y él hablaba en primer lugar, pues, como parte de un concepto, en primer lugar, ¿verdad?, como un parte de concepto de interpretación entendida en sentido estricto. Es decir, consideraba que el procedimiento interpretativo hace controlable y racional la solución de un problema constitucional cuando el texto de la Constitución no ofrece una solución concluyente. Todos los casos de aplicación incuestionable o inconsciente de un precepto constitucional son casos de realización o de comprensión de texto normativo, más no de interpretación, ¿verdad? Entonces, hacía ese énfasis. También hablaba de la Constitución que tiene un carácter abierto y amplio. O sea, no solamente lo que está ahí establecido, sino que iba más allá de lo que iba a la luz de cada disposición. Hablaba también que el Tribunal Constitucional no puede encontrarse por encima de la Constitución como máximo intérprete de la Constitución, pues los métodos tradicionales de la interpretación jurídica resultan insuficientes para la interpretación constitucional, decía él. Y es que Hesse propone en su método hermenéutico concretizador que la interpretación de la Constitución sea entendida como concretización para concretar, valga la redundancia, el texto constitucional, y que implica crear una norma a partir de los pocos elementos que proporciona el propio texto, ¿verdad?, normativo, y la consideración de las realidades que se buscan ordenar. Para llegar a cabo la concretización, ¿verdad?, de las normas constitucionales, Hesse se aparta de proponer una secuencia rígida de pasos que lleven al intérprete a descubrir el sentido correcto del texto constitucional, y esto pues acorde a su razón objetiva o la intención del legislador. Más bien sugiere que el intérprete siga una actuación tópica. El intérprete debe encontrar por medio de lo que pudiese de alguna manera verificar, pues, y de eso, pues, diversos puntos de vista que le sirvan para solucionar el problema constitucional concreto, y luego de someterlos a prueba en un juego de opiniones a favor y en contra, ¿verdad?, a fin de fundamentar la decisión de las normas más clarificadora, ¿va?, y convincente posible. Así, el operador jurídico no tiene que partir del análisis textual, ¿verdad?, para deducir la solución de problemas que se plantea, sino que tiene que proponer y confrontar diversas soluciones normativas al problema en caso concreto, ¿verdad?, y que se ha planteado. Hesse delimita un proceso interpretativo en el que, a partir del procedimiento de un problema concreto y la aplicación de los principios, ¿verdad?, como por ejemplo hablaba él de la unidad de la Constitución, de concordancia práctica, hablaba también de la corrección funcional, de la eficacia integradora, de las fuerzas normativas de la Constitución y el principio de interpretación conforme a la Constitución, ¿verdad? Entonces, delimitaba un proceso interpretativo
en el que a partir de ese planteamiento de un problema concreto y la aplicación de esos principios se pudiese dar respuestas a demandas o interpretación de disposiciones constitucionales en ellas determinadas, ¿verdad? Ahora bien, ya entrándonos a la interpretación constitucional, debo de decirles, quiero ver. Bueno, buenas noches, Yajaira. Buenas noches. Lick. Ok, gracias. Bueno, entonces, como seguíamos hablando pues de esa interpretación constitucional, ¿verdad? La noción de interpretación constitucional iba en pro del correcto entendimiento de la interpretación constitucional y, y es necesario hacer la diferencia entre lo hermenéutico jurídica e interpretación, ¿verdad? Siendo pues de alguna manera que la hermenéutica es el estudio científico de principios y métodos de interpretación y la interpretación propiamente tal es una aplicación, ¿verdad? De alguna manera de la hermenéutica y así guardan entre sí una relación de género y especie, ¿verdad? Así era como autores como Linares Quintana, mejor dicho, explicaba que la hermenéutica jurídica es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos y la interpretación es la aplicación de la hermenéutica. Tomen nota de eso, ¿verdad? Porque puede ser hasta incluso punto de examen, ¿verdad? Linares Quintana hablaba que la hermenéutica jurídica es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos y la interpretación en la aplicación de la hermenéutica, decía él. ¿Por qué? Porque esto descubre y fija los principios que se rigen en la interpretación, concluyendo obviamente que la hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar, ¿verdad? Licenciado, Ahora, ¿podría repetir eso? Disculpe. el concepto, ¿quiere usted? O lo que él hablaba. Cuando, vaya, Linares Quintana, para que ustedes tomen nota, Linares Quintana Gracias. hablaba de que la hermenéutica jurídica es la disciplina científica, ¿verdad? Que tiene por objeto el estudio, ¿verdad? Y sistematización de los principios y métodos de interpretación. Ese estudio de principios y métodos de interpretación, ¿verdad? Es la aplicación hermenéutica para él, ¿verdad? O sea, al final era la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos y la interpretación es la aplicación hermenéutica, ¿verdad? Entonces, ahora bien, esta, como se lo dije, pues, concluyendo pues que la hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar. El vocablo interpretación deriva del latín interpretation o interpretar, no sé cómo le puede decir, interpretation, así lo escribían, ¿verdad? Interpretation en latín y que significa acción o efecto de interpretar, pues, y ese verbo viene de alguna manera entre otras aceptaciones que quiere decir, pues, que explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente el texto de alguna manera, pues, daba faltos de claridad, pues esta última acepción que es a la Constitución, pero solo parcialmente, porque de alguna manera esta última va más allá de la explicación de los textos oscuros, ¿verdad? Que no se entendían. Y desde otro sentido, pues se puede afirmar que la interpretación es un proceso intelectivo, o digamos a través del cual partiendo de fórmulas lingüísticas contenido en el enunciado, ¿va? Y que se llega de alguna manera a un contenido normativo. Esto de alguna manera es que se pasa de los significantes enunciados a los significados, normas que pueden haber, y es precisamente lo que sucede con la interpretación constitucional, ¿verdad? En donde se pretende dar sentido a una disposición cuya interpretación digamos, su significado será el contenido de la norma, pues, y por ende su obligatoriedad recaerá en las formas
que se interprete. Es decir, la Constitución nace como expresión de la voluntad de los representantes del pueblo, que como hombres que son, tienen y expresan sus propias ideas e intereses y los de los grupos sociales a que pertenecen. De ahí que siempre se ha dicho que las constituciones son políticas y que de alguna manera pues llevan intereses del momento histórico en el cual nacen, ¿verdad? Por eso decían en la Constitución de 1983 lleva un momento histórico de esa época y de ese interés de ese grupo que de alguna manera pues se sentó y pues creó la Constitución, y que lo mismo de alguna manera quieren hacer ahora con la nueva Constitución, ¿verdad? Y la cual pueden hacerse, ¿verdad? O pueden determinarse. Por lo que debemos de decir que nacen entonces, ¿verdad? Como expresión de la voluntad de los constituyentes, pero una vez terminada la labor de esos constituyentes adquieren una independencia de vida propia, la Constitución, hablo yo, ¿verdad? Y por así decirlo, y queda sujeta a la interpretación que de ellas hagan los gobernantes y los gobernados, ¿verdad? Por otra parte, es necesario establecer un concepto que determine sin lugar a inferencias qué es la interpretación constitucional y cuáles son los componentes característicos de tal manera, y que obviamente que se consideren que la interpretación constitucional consiste en, ¿verdad?, en atribuir un significado a uno o varios símbolos lingüísticos escritos en la Constitución con el fin de obtener una decisión de problemas prácticos fundada en la propia norma constitucional, ¿verdad? Por lo anterior, pues debo decir que el objeto de la interpretación constitucional, lógicamente, es en la Constitución, ¿verdad? Es la Constitución, ¿verdad? Pero esta, como el cauce para que la sociedad se autodirija políticamente y por seguridad jurídica, es una norma que canaliza la confrontación política en la sociedad, que contiene principios y valores que declaran derechos y libertades contemplados, ¿verdad? Las garantías de los mismos, la organización de Estado y la división de poderes, ¿verdad? Ahora bien, esa interpretación de la Constitución, en el sentido que estamos, pues, dialogando, pues, o que nos ocupa, debe ser un órgano especializado, siendo el primer intérprete de la Constitución el legislador en su facultad de legislar, acorde a los parámetros constitucionales, ¿verdad? Y como un segundo, pues, intérprete de la misma, el Tribunal Constitucional, como en nuestro país, pues que es la Sala de lo Constitucional, el cual revisa la interpretación que el legislador hizo a la Constitución y observa la misma desde una perspectiva jurídica, ¿verdad?, para hacerla, ¿verdad? La finalidad de la interpretación constitucional es determinar la vivencia real, ¿verdad?, de las normas fundamentales, vivencia que explica de alguna manera la actualización de las mismas al confrontar una cultura de que los intérpretes nunca pueden ser ajenos por el mero hecho de que son criaturas de esa sociedad, pues. Ahora bien, la importancia que le podemos dar de la interpretación constitucional, esa importancia de interpretación constitucional está dada por el hecho de que la Constitución escrita es un complejo normativo que es ley suprema del Estado, en la cual se funda el orden jurídico político y contiene expresa o implícitamente una serie de principios y valores que se proyectan a todos los sectores de la comunidad. Por lo que la interpretación de la Constitución implica acorde, ¿verdad?, pues a dificultades singulares, pues, y que de alguna manera tales obstáculos existan, por cierto, con relación a la interpretación de cualquier norma, pero se agravan, ¿verdad?, si el precepto en cuestión está en la ley fundamental y por su condición de ser ley, pues de ley suprema, ¿verdad? La exégesis de una cláusula de la Constitución puede impactar en todo el derecho positivo de un país y en las relaciones, ¿verdad?, político de los poderes del Estado. De aquí, de alguna manera, pues Linares Quintanara, ¿verdad?, que habíamos hablado antes, expresaba que en la ciencia del derecho constitucional la interpretación adquiere importancia decisiva y no se exagera si se afirma que la Constitución más perfecta ha de fracasar lentamente a través de una defectuosa o errónea interpretación, ¿verdad?, de establecerla.
Ahora bien, o sea, cuando hablo pues de una defectuosa o errónea interpretación, ¿verdad? A la luz de quien la interprete, ¿verdad? Ahora bien, los tipos de interpretación según el sentido y el alcance que podemos ver, podemos decir que hay tipos de interpretación según su sentido y alcance. Así como vemos, pues, interpretación declarativa. Y esta, pues, tomen nota, ¿verdad? Cuando hablo de la interpretación declarativa es cuando se da el resultado de la interpretación que se identifica plenamente en el sentido del legislador, plasmado en el texto legal y siendo entonces la interpretación una mera declaración o repetición de la intención del legislador, ¿verdad? Eso como primer tipo de interpretación según su sentido y alcance. Un segundo interpretación, podemos decir la restrictiva, que se da cuando la interpretación que se hace de una norma jurídica tiende a reducir su campo de aplicación según la letra de la misma y abarca más de su verdadero contenido real. Un tercero podemos ver la interpretación extensiva, que se da cuando el objeto que la realiza, cuando el sujeto, perdón, que la realiza, extiende el alcance de la norma mediante el desarrollo razonable de su campo de aplicación. Y una cuarta podemos decir como la interpretación progresiva, es decir, que se da cuando la interpretación comprende nuevas realidades antes incluso desconocidas por el órgano que creó la norma, pues con el tiempo las realidades cambian y dichos cambios implican una adecuación de las palabras de la ley, pues, o las necesidades, ¿verdad?, sociales. Entonces, para no confundirnos, debemos de tener en cuenta que los tipos de interpretación, según su sentido y alcance, son interpretación declarativa, interpretación restrictiva, interpretación extensiva y interpretación progresiva. Son 4, ¿verdad? Espero que lo hayan tomado en cuenta porque toda esta situación, ¿verdad?, puede ser objeto de preguntas, ¿verdad? Y se lo voy diciendo porque de alguna manera pueden ser, ¿verdad? Porque de estos temas, de este tema en sí, va a venir el examen final. Bueno, cuando hablo de los modelos de interpretación constitucional, debo de decirles que esos modelos de interpretación constitucional da una diversidad de interpretación, ¿verdad? Y podemos ir viendo, pues, los modelos que pueden generar, ¿verdad? Es así como vemos en la diapositiva, ¿verdad? La interpretación teológica. Cuando hablo de la interpretación constitucional, debe siempre prevalecer el contenido teológico finalista de la Constitución, que si es un instrumento de gobierno también y principalmente es restricción, ¿verdad?, de poderes en amparo a la libertad individual, ¿verdad? La finalidad suprema y última de la norma constitucional es la protección y la garantía de la libertad y la dignidad del hombre. Por consecuencia, la interpretación de la ley fundamental debe orientarse siempre hacia aquella meta suprema y en caso de aparente conflicto entre la libertad, ¿verdad?, y el interés del gobierno, aquella debe privar siempre sobre esta última. ¿Por qué? Porque no concibe la acción del estatal manifestada, ¿verdad?, a través de los cauces constitucionales que puede resultar incompatible con la libertad, que es uno de los fines del Estado, como interpretación obviamente teológica estoy hablando ahorita. Ahora bien, la interpretación práctica, la Constitución debe ser interpretada, ¿verdad?, con un criterio amplio, liberal y práctico, y nunca estrecho, limitado y técnico, de manera que la aplicación práctica de las disposiciones se cumplen cabalmente a fines que lo investiguen, ¿verdad?, o que lo informen. La interpretación de alguna manera semántica, cuando hablo de esa interpretación semántica, cuando hablo de esa interpretación semántica, las palabras que emplea la Constitución deben ser entendidas en sentido general y común, a menos que resulten claramente de su texto que el constituyente quiso referirse a un sentido legal y técnico, y en ningún caso se ha de suponer que un término constitucional es superfluo o está de más, pues, sino porque si su utilización obedeciera a un designio
preconcebido de los autores de la ley suprema, ¿verdad? Se debía determinar. Ahora bien, esa interpretación semántica orgánica, cuando habla de esa interpretación semántica orgánica, debo decir que la Constitución fundamente un todo órgano orgánico, ¿va? Y su disposición debe ser aplicable concretamente, lo que implica, ¿verdad? De acuerdo a Saguer, ¿verdad? O Sages, como se hablaba, pues, que el número pues, que ningún artículo de Constitución puede ser interpretado aisladamente y no hay otras palabras, reglas jurídicas solidarias en la Constitución, ¿verdad? Hablaba también que toda la prescripción, como un segundo momento, pues que toda la prescripción constitucional debe de evaluarse coordinándola con los demás. Ello se justifica porque cada cláusula constitucional complementa, ¿va? Y explica el resto de ellas. Así vemos también la interpretación orgánica que debe conducir a la coherencia y mutua compatibilidad de las normas de la Constitución. Cuando habla de esa de la mutua de la Constitución, ¿verdad? Que se debe de establecer, pues, de alguna manera, ¿cómo explicarlo? Una simultánea interpretación equilibrada que debe de entenderse, ¿verdad? Que debe establecer. Es decir, si hablamos primero que ningún artículo puede ser interpretado aisladamente, también y que toda la prescripción constitucional debe evaluar coordinándose con los demás, eso también, y que la interpretación orgánica debe conducir a la coherencia y mutua compatibilidad de las normas de la Constitución, de alguna manera, así como la interpretación orgánica que debe ser simultánea, una interpretación equilibrada, ello importa, desde luego, que no magnificar la importancia de ciertas disposiciones constitucionales en disfavor, ¿verdad? De otras, y no minimizar la significación, pues, de algunas prescripciones de la Constitución. Y así, pues, vemos que la exégesis semántica de la Constitución tiene que resultar útil, además de coordinada, coherencia, armónica y equilibrada. La interpretación orgánica intenta ser también positiva o eficiente, y esto es de manera que armonicen entre ellas y que debe, pues, la Constitución interpretarse como un conjunto armónico, ¿va? En el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con las otras partes, y que ninguna disposición debe ser considerada aislada el tema que se está abordando, pues, y siempre, pues, debe preferirse, pues, la interpretación que armonice y no que coloque una pugna de las distintas cláusulas de la Constitución. Asimismo, la interpretación progresiva o progresista. La interpretación progresista de la Constitución en cuanto al instrumento de gobierno permanente, cuya flexibilidad y generalidad le permite adaptar a todos los tiempos, pues, y las circunstancias, que ha de ser interpretada teniendo en cuenta no solamente las condiciones y necesidades existentes en el momento de su sanción, sino también las condiciones sociales, económicas y políticas que existen en el tiempo, ¿verdad? De su interpretación a la luz de los grandes fines que informan a la constitución de cada país, ¿verdad? Ahora bien, esa interpretación previsora dentro del marco interpretativo decía, pues, que el operador tiene en cuenta los efectos de consecuencia de su labor y eventualmente readaptando su producto hasta llegar a la solución adecuada. Por ello, de alguna manera, pues, dice, para esa interpretación, ¿verdad? En el sentido, pues, que dentro del marco interpretativo el operador tiene en cuenta los efectos y las consecuencias de su labor, eventualmente adaptando su producto hasta llegar a la solución adecuada, pues. Y eso, pues, la interpretación previsora. Para Sages, el juez constitucional no puede serle indiferente lo que le resuelva, y sobre pretexto, pues, de que cumple su tarea, si se limita a aplicar automáticamente y asépticamente las reglas constitucionales, como si fuera un teorema algebraico o un silogismo puramente lógico,
su papel del poder, ¿verdad?, del Estado y de operador de una constitución, instrumento de gobierno, le obliga a meditar y ponderar cuidadosamente las secuencias de su pronunciamiento. Hoy en día, el consecualismo, pues, se ha amparado, pues, no amparado, sino emparentado, digamos, ¿verdad?, en una de las vertientes con el análisis económico del derecho y con el consiguiente estudio del efecto económico y las políticas de decisiones jurídicas que pueden haberse. La interpretación dinámica predica que el texto constitucional es objeto de lecturas evolutivas. Su análisis, por decirlo así, se basa en el texto fáctico del momento del derecho interpretativo, sin retrotraerse a la voluntad histórica del autor de la norma. Esto con el fin de valorar, ¿verdad?, en síntesis, las circunstancias y las condiciones económicas y sociales al tiempo de producirse la interpretación. Así, ¿verdad?, su intérprete puede olvidar los antecedentes que hicieron la Constitución una creación viva, impregnada de la realidad, a fin que dentro de su elasticidad, ¿verdad?, y generalidad que le impide envejecer, ¿verdad?, con el cambio de ideas, crecimiento o redistribución de intereses, que siga siendo el momento de la ordenación política y moral de la nación. Ahora bien, las reglas y pruebas de razonabilidad, eso lo establecen que toda actividad para ser constitucional debe ser razonable, ¿verdad?, para determinar y decidir la conformidad y adecuada de los actos del Estado, pues, con la Constitución Nacional, y que esta pues en su letra, ¿verdad?, y en su espíritu ha impuesto las reglas de razonabilidad sobre la actividad estatal para ser constitucional, y que debe ser razonable. También podemos ver de la interpretación restrictiva de las excepciones de los privilegios que pueden tener, ¿verdad? Estos y aquellos deben, por razón del principio de igualdad de todos los habitantes ante la ley, ser interpretados en forma restringida, ¿verdad? Ahora bien, la presunción de la constitución de los actos públicos. Los actos públicos se presumen constitucionales en cuanto y tanto mediante una interpretación razonable, ¿verdad?, de las constituciones, que pueden ser armonizar una, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablo de esa armonización, es como única, ¿verdad?, de hacerlo para ese sentido, pues, o sea, de armonizarlo o quererlo determinar, pues, en la misma, ¿verdad? Esto, pues, obviamente, pues, a la luz, pues, de su espíritu de razonabilidad también, pues. La presunción de constitucionalidad de los actos públicos. Los actos públicos se presumen constitucionales en cuanto y tanto mediante la interpretación razonable de la Constitución, y que pueden armonizarse en esta, ¿verdad?, para establecerlo, pues, o determinarlo. La interpretación de la Constitución de El Salvador para nosotros, pues, la influencia en sí del Código Civil de 1860 con la interpretación de la Constitución salvadoreña, es necesario hablar de ese supuesto, ¿verdad? Y es de recordar que en el año que entró en vigencia el Código Civil, el cual es su título preliminar, contiene reglas de interpretación de la ley, ¿verdad? Y este código, pues, incorporó la doctrina que entonces era doctrina que era de alguna manera, pues, de interpretación, ¿verdad?, de la misma Constitución, ¿verdad?, que entonces era de alguna manera predominante, y que decía que la interpretación es la reconstrucción del pensamiento, pues, contenido obviamente en la ley, ¿verdad?, métodos que se denominó exegético, pues, que de estos métodos fue impregnado el Código Civil que hemos de alguna manera hablado, ¿va? Y así también nuestro ordenamiento jurídico, de tal manera que incluso, pues, en esos, entonces, pues, si se hablaba de interpretación, no estábamos refiriendo a la interpretación gramatical o literal que puede haber, ¿verdad?, para estos supuestos, por el peso
en esa época liberal burguesa del derecho privado sobre el público, que permitió que de alguna manera pues el código pues civil adquiere una gran preeminencia en el Estado por algunos que han considerado que prevalencia pues y prevalecer sobre una constitución no por razones técnicos jurídicos, puesto que la supremacía de la constitución es indiscutible, sino que por la fuerza proyecta la ideología que imprime las instituciones de cada código, ¿verdad? Debido a que este fenómeno incluso pues los tribunales, la ideología pues que de alguna manera pues impone, ¿verdad? O se impregna a las instituciones de dicho código, debe a ese fenómeno los tribunales y los particulares e incluso algunos cultores, ¿verdad? Del derecho que se encuentra en aplicación, convirtiéndolo en una costumbre jurídica para establecerlo, ¿verdad? Ahora bien, las reglas de interpretación constitucional en la Constitución de 1983, debo decir que en El Salvador, a pesar de sus 14 constituciones, ¿verdad? En ningún momento de ellas pues se contempla la posibilidad que la misma sea interpretado. De alguna manera pues interpretado, cuando hablo pues es hasta la Constitución de 1983 en la cual se completa esta posibilidad y por lo tanto inicia las preguntas, ¿verdad? Sobre cómo debe ser interpretada la Constitución y que vale la pena entonces tratar de alguna manera pues de hacerlo pues o de, ¿cómo decirlo? Pues que, que de alguna manera pueden interpretarse en esa su, para la redundancia, interpretación de la Constitución, ¿verdad? De los muchos, pues, que pueden haber, pues, y que obviamente, pues, que dan una fuerza y proyección de ideología que impregna las instituciones de dicho código, que debido, pues, a que ese fenómeno, los tribunales, los particulares, incluso algunos cultores del derecho dan fuerza, frecuente aplicación y convirtiéndola en una costumbre jurídica. Las reglas de interpretación constitucional en la Constitución de 1983 que en El Salvador, ¿verdad? A pesar de 14 constituciones que en ninguna de ellas contempla lo posible que la misma sea interpretada, ¿verdad? Es hasta la Constitución de 1983 que de alguna manera en la cual se contempla esa posibilidad y por tanto inicia sobre preguntas sobre de cómo debe ser interpretada la Constitución y vale la pena entonces tratar de extraer la misma Constitución algunos principios que deben servir para interpretarla y entre ellos podemos hacer, ¿verdad? Para hacerlo, como primero pues eh, que la Constitución y las normas secundarias en virtud del principio de supremacía constitucional, toda norma infraconstitucional debe ser interpretada de manera que concilie en la Constitución y de no hacerlo debe ser expulsado del ordenamiento jurídico. También podemos ver un segundo como el elemento histórico. La historia fidedigna del establecimiento de la Constitución es importante, de alguna manera el elemento de interpretación, el cual no está contemplado en las constituciones anteriores y desde, digamos, de la Constitución como interpretación podría ocultar diversas fuentes de interpretación constitucional y unos autores, ¿verdad? Entienden por la historia de la intención de los constituyentes que sean el debate, ¿verdad? Parlamentario y de alguna manera los valores y enlazamiento pues, de la Constitución por otros sujetos distintos a las constituyentes, ¿verdad? En el momento pues, de la promulgación y en ese sentido pues la historia aún en pro, ¿verdad? De esa situación, pues que obviamente debo decirle que unos autores entienden que por la historia de intención de los constituyentes sea el debate parlamentario, los valores y el entendimiento de la Constitución que por sujetos distintos de las constituyentes en el momento de la promulgación se daban, pues y en ese sentido la historia actúa en pro de la intencionalidad del legislador, ¿verdad? Constituyente que busca ello alcanzar la legitimidad de la interpretación y esto se ha demostrado, ¿verdad? De alguna manera, pues, el supuesto de interpretación, ¿verdad? Que pueden haber, pues, tanto, pues, con la institución como
como fuente, pues, como de interpretación, que para unos autores, como les repito, pues, entienden por historia de la intención de los constituyentes, se dan en el debate parlamentario, los valores y el entendimiento de la Constitución de otros sujetos distintos de los constituyentes, y en el momento de la promulgación, en el sentido de la historia actual en pro de la intencionalidad del legislador constituyente que busca con ello alcanzar la legitimación, pues, o legitimidad de la interpretación, y esto se ha denominado como originalismo, y se entiende por tal la corriente para que esta corriente interpretativa, todo ejercicio de la jurisdicción constitucional que se aparta de esa intención, pues sí es una usurpación del poder en contra de la intención de los constituyentes y del pueblo que adopta la Constitución, ¿verdad? Ahora bien, la Constitución debe interpretarse con un criterio finalista y que está conforme a la doctrina, pudiendo elaborarse algunas reglas que pueden enumerarse de alguna manera, como por ejemplo la interpretación que debe hacerse por una de las partes, de manera que la persona humana aparezca como el fin supremo de todo el ordenamiento público, y por otra parte el Estado y las normas institucionales o instituciones, ¿verdad?, tengan un papel instrumental del servicio de aquella. Una segunda, podemos ver, la interpretación debe buscar la justificación, ¿verdad?, la justicia, pues la seguridad jurídica y el bien común. Otra, pues la interpretación debe hacerse dentro de manera que no se lesionen los fines cuya realización persigue la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y de alguna manera, o sea, me refiero cuando la Corte Suprema de Justicia, como el tribunal, pues en este caso, pues de interpretación que la sala de lo constitucional, va, pero la interpretación debe hacerse de manera que no lesione los fines y cuya realización persigue la Constitución, la libertad, ¿verdad?, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social para determinarlo. En caso de duda, la interpretación debe entenderse el interés público en preeminencia sobre el interés privado. Esta debe entenderse que se refiere incluso al interés de la sociedad sobre el interés, ¿verdad?, individual, no a preeminencia de los gobernantes sobre los gobernados. Otra, podemos ver que las reglas sobre la parte orgánica, es decir, sobre la distribución de funciones entre los diferentes órganos del Estado que da la Constitución, su competencia y controles deben de aplicarse en sentido estricto, favoreciendo los derechos fundamentales de los gobernados y restringiendo el ejercicio de los poderes políticos, ¿verdad? Las disposiciones sobre el orden jurídico o orden económico, mejor dicho, deben entenderse de manera que se realicen el fin, ¿verdad?, que en esta materia, digamos, el constituyente le ha asignado, y la cual conserva la libertad económica de los particulares, pero con la facultad de intervenir para preservar la fraternidad, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, para que tomen nota ustedes, esos elementos, esas reglas de interpretación de la Constitución de 1983, está en primer lugar, y se lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, la Constitución y las normas secundarias. 2, el elemento histórico, ¿verdad? 3, debemos de ver también la Constitución que debe interpretarse en un criterio finalista o que está conforme a la doctrina, ¿verdad? Y para hacer esta, ¿verdad?, de esta interpretación en un criterio finalista, es que está, o que esté conforme a la doctrina, pues, se elaboran incluso reglas que podrían enumerarse, ¿verdad?, para esa interpretación con un criterio finalista. Y debo decirle, en primer lugar, la interpretación debe hacerse por una parte, ¿verdad?, de manera que la persona humana aparezca con el fin supremo de todo el ordenamiento jurídico. Entonces esa interpretación debe hacerse por una parte, ¿verdad? Eso en primer lugar, eso como reglas que se podrían enumerar para la interpretación con criterio finalista de la Constitución. 2, vemos pues la interpretación debe buscar la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. 3, que la interpretación debe hacerse de manera que no se lesionen los fines cuya realización persigue la Constitución, la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, perdón. Eso pues como interpretación, ¿verdad?, que debe hacerse que no se lesionen los fines cuya realización persigue la Constitución. Eso es como tercero. Como cuarto, vemos pues las disposiciones constitucionales que se interpretan extensivamente cuando favorecen la realización de tales valores y fines, ¿verdad? Y pues vemos un cuarto, pues en el caso de duda, la interpretación debe entenderse al interés público, ¿verdad?, con preeminencia sobre el interés privado.
una sexta, vemos las reglas sobre las partes orgánicas, es decir, sobre la distribución de funciones entre los órganos, diferentes órganos del Estado. De ahí vemos pues una séptima que dice que las disposiciones sobre el orden económico deben de entenderse de manera que realicen el fin que en que esta materia constituyente le han asignado, ¿va? O le han determinado, ¿verdad? Entonces, bueno, termino ya veo que son las 7:40, termino en esta noche acá, pues, no sin antes abrir apertura para que ustedes, pues, si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado acá, si no, pues me quedo acá y continúo el siguiente jueves, que sería hablar siempre sobre los principios de interpretación constitucional como criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional para determinar esa interpretación de la Constitución. ¿Sí? No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Jonathan, Juan No, José. de mi lado, ¿no? Ok. Bueno, entonces nos quedamos acá. Continúo el siguiente jueves, como les repito, o sea, siempre sobre los principios, ¿verdad? De interpretación constitucional como criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional que ha habido para la interpretación de la propia Constitución, ¿verdad? Entonces me despido de ustedes, pasen feliz noche, ¿verdad? En virtud de que no hay preguntas y nos vemos el jueves. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.